Hoy en el Futbolín vamos a hablar sobre la vuelta de los aficionados a la Premier League. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Samuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Vamos a hablar de un tema que parece que por fin vemos la luz al final del túnel. Vuelven los aficionados a la Premier. Así es, desde marzo vimos esos grandes campos, Stamford Bridge, Old Trafford y demás vacíos debido a la pandemia, pero parece que el primer ministro ha anunciado, Boris Johnson, que poco a poco empezarán a volver los espectadores a partir de la semana del 2 de diciembre, concretamente serían los campos, y vamos a hablar hoy de ello. En Inglaterra ahora mismo había como una especie de confinamiento, no como tal, pero sí que parecido, y que se terminaba el 2 de diciembre, también un poco con el objetivo de salvar la campaña navideña, de cierto modo, ¿no? Así es. Y pues el 2 de diciembre es cuando los aficionados pueden volver, a partir del 2 de diciembre, a los estadios de la Premier League, ¿no? Más o menos. Así es, Reino Unido estaba en un confinamiento bastante más estricto desde principios de noviembre y ya van a pasar a un modelo de regiones y funcionará de la siguiente manera. No todos los territorios podrán albergar público, sí hay que decirlo. Habrá como 3 tiers, 3 fases, ¿no? 3 categorías en las que van a clasificar las regiones. Si la región está en fase 3 y tiene una gran incidencia del virus de contagio, no podrá albergar público de ninguna forma, sea el equipo que sea el estadio que sea. Si está en el escalón 2, un escalón por debajo con una incidencia menor del virus, podrán albergar hasta 2.000 espectadores, independientemente de lo grande de que sea el campo y tal. Si está en el último escalón, en el 1, en el más leve, podrán albergar hasta 4.000. Por tanto, esa será la forma en la que los campos alberguen a personas, según ha dicho Boris Johnson en conferencias de prensa. O sea que no va a importar tanto, no, por dejarlo claro, no va a importar tanto como si un estadio tiene capacidad de 5.000, de 50.000, 60.000, 70.000, sino que 4.000 si estás en la mejor fase, por así decirlo, 2.000 y cero. Así es, esa será la limitación. Luego, aparte, también hablaremos de cómo tendrán que comportarse los aficionados una vez estén dentro del campo y tal. Esta semana se espera que Boris Johnson, el primer ministro, diga qué zonas caerán en la 2, en la 3 o en la 1 y de esta forma veremos cuántos espectadores albergan sus equipos en los estadios. Se prevé que los equipos de Londres, la zona del Yorkshire y la zona de Manchester, tanto el United como el City, caigan en fase 2. En principio eso van a caer en fase 2, pero veremos a ver si hay alguno que cae en fase 3 o hay alguno que incluso cae en fase 1 y puede albergar hasta 4.000 espectadores. Antes de que diga eso, el primer partido de que se podría albergar el día 2 ya con estas nuevas reglas serían el Manchester United PSG de Champions y luego también al día siguiente el del Arsenal contra el Rapid de Viena de Europa League el día 3. El primero de Premier League sería el del día 5 del Chelsea contra el Leeds United en Stamford Bridge. Hay que recordar que la Champions, la UEFA sobre todo, da esa posibilidad a los países de poder albergar un 30%, pues sin ninguna duda Old Trafford y demás equipos con sus estadios que juegan la Champions, esas 4.000 personas como cupo o 2.000 sí que podrían entrar dentro de esa Champions. Así es, en el caso de la Europa League sí permitía eso y vamos a ver ahora. Ya, hombre, es una alegría, por supuesto, verlo también en la Premier League y por supuesto, también hablaremos también ahora de cómo incide esto por ejemplo, en España, en cómo llega esta posibilidad a España de que haya público en los campos. Hablabas del comportamiento. ¿Se ha hablado ya algo de qué pueden hacer o no pueden hacer los aficionados dentro del estadio? Porque leía que no podían incluso hacer cánticos o cosas similares. Así es. No habrá duda de que la mascarilla será un complemento obligatorio junto con la camiseta del equipo y la bufanda. Y la bufanda. Está más que claro. Los aficionados tendrán que ir en todo momento desde que entran hasta, yo diría que hasta el final del partido con la mascarilla. Sí. Habrá mucha distancia social. Imagínate en un campo tan grande como el Stamford Bridge, 2.000 o 4.000 personas, claro. Tiene que estar muy dividido. Es muy probable, básicamente, prácticamente ya he corroborado que no se venderá alcohol, bebidas, comida en los campos, no se permitirá grandes concentraciones de público en los aledaños. Y esas serán muchas de las reglas que se impongan con tal de evitar esas congregaciones y una expansión más fácil del virus. Ajá. Hablábamos también de la Liga Española. También hay un poquito de luz. El Consejo Superior de Deportes decía que no descartaba un final de temporada con público. Así es, de hecho, Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, anunciaba hace unos días que, a la luz de la esperanza que han arrojado los grandes resultados de las vacunas que podrían venir a principios de año, con esa campaña de vacunación, haría posible que pudiésemos tener público antes de que acabe la temporada. Veremos qué pasa, no conocemos detalles, nos conformamos de momento con el hecho de que nos digan de que habrá público
antes de que acabe la temporada, porque la verdad que son muchos meses ahí acostumbrándonos con el público virtual de los partidos que a mí personalmente, por ejemplo, no me causa ningún tipo de simpatía, la verdad. Es cierto, hablando de España, la campaña de vacunación que ofrecía el gobierno terminaría más o menos en junio, pero es cierto que ya antes de junio, porque en junio ya no habría liga, sí que es verdad que habría un porcentaje de españoles muy alto vacunado y entonces, claro, sí que se podría empezar a albergar público. Yo creo que, fíjate, en la zona, en el tramo final de la temporada, 10 últimas jornadas, a lo mejor un poquito menos, y sobre todo también las finales de la Copa del Rey. Athletic y Real Sociedad aplazaban porque querían jugar con público y parece ser que al final lo van a conseguir. Veremos si en esa final de Copa del Rey en abril... bueno, claro, es en abril. Sí. Veremos si para aquellos entonces ya puede entrar el público, aunque sea en forma mínima, a los campos. Veremos de qué forma entra, si adoptamos el método que ha adoptado Boris Johnson en Gran Bretaña. Veremos la forma en la que entra el público en los estadios y hasta qué punto pueden hacer vida normal, ¿no?, dentro de los estadios con las limitaciones que van a tener sí o sí, obligatoriamente. Al hilo de lo que comentabas, la Premier parece ser de las 5 grandes ligas la primera que va a volver con el público. Veremos a ver qué medidas también adoptan Francia, Italia y demás. Y en el horizonte, no muy lejano, mayo, junio, Eurocopa 2021, multisedes. Parece ser que ahí puede que sea el escenario más visual y más grande, por así decirlo, en el que puede que haya una normalidad como antes en cuanto al fútbol anterior que conocíamos con aficionados, porque puede ser que ya todo el mundo esté vacunado. Veremos a ver qué pasa, es un futuro muy incierto, estamos hablando muy a largo plazo. Sí. Yo creo que deberíamos centrarnos de momento en celebrar que en una gran liga como la Premier League ya va a poder entrar gente a partir del día 2, y en España parece que tiene pinta de que también. Veremos también más ligas en Europa, además de las grandes, también otras ligas menores, vamos a ver qué pasa con ellas, pero creo que aún es pronto para hablar de tan largo plazo y veremos a ver qué pasa, porque todo depende de la capacidad que tenga la vacunación y de cómo esté la pandemia por aquel momento, pero todo parece ser que va a ir bastante bien, según vamos leyendo en la prensa sobre estos temas. ¿Queda algo por analizar de esta vuelta a los aficionados al campo? No sé si te dejas algo más. Ahora mismo así, a bote pronto no, porque tampoco tenemos muchos detalles de lo que pasará aquí en España y aún no se conocen en Reino Unido ni las zonas las cuales se verán afectadas por estas clasificaciones, ¿no? Vamos a ver qué zonas caen en la 2, en la 3, la 1 y vemos qué equipos podrán albergar espectadores en su estadio. Lo que sin lugar a dudas es una alegría. Yo recuerdo en España la última jornada se disputó el 8 de marzo con público. Yo supongo que la Premier también sería ese fin de semana. El Atlético de Madrid, Villarreal, recuerdo yo, en el Wanda, justamente el 8M. Y ese fue el último partido de Liga. Pues fíjate. Y entonces, claro, la Premier también, que vuelva a los aficionados, yo creo que aunque en el mejor de los casos sean 4.000, sí, va a influir al final en el equipo, en los jugadores, poder ver ya gente dentro de un estadio. Y sobre todo en las arcas de los clubes, que se han visto muy minadas desde que se prohibió la entrada a los estadios de las personas. Se hace también parte, ya sea en Reino Unido, en España, en Alemania, en Francia, en el sitio que sea, con el fin también de contrarrestar un poco el bagaje tan negativo que han tenido los clubes en sus arcas por el hecho de no haber podido dejar gente entrar a sus campos. Uno de los motivos por los que también se hace, por supuesto. Pues queda analizada esta vuelta al fútbol de los aficionados, 2 de diciembre. Márquense esa fecha porque parece ser que es cuando podrá volver a ver público. Partidazo, ese Manchester United Paris Saint-Germain para celebrar la vuelta y también en la Europa League y en la Premier. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego. Chao. Chao. Quiero que me digas lo que sientes hoy aquí. Preparado para escucharte estoy, sin perder las ganas locas que tengo de vivir.